Da mucho gusto recibir en los estudios de Conexión GT a Elsie Sierra, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo por tercera vez. Por tercera vez tenemos a esta mujer en un puesto de importancia en una de las organizaciones más importantes de defensa de la libertad de expresión. Elsie, hemos visto que la Cámara ha tomado un papel preponderante creando foros de discusión. Eso es muy importante. ¿Por qué Cámara Guatemalteca de Periodismo se toma la molestia de generar foros de discusión de la coyuntura nacional? Así es. Foros de discusión que a la vez se convierten también en foros de capacitación y profesionalización, porque a estos foros asisten también alumnos de las carreras de comunicación y de otras carreras y también del interior del país. Especialmente del interior del país, yo he visto muchos. Así es. ¿Y por qué lo hacemos? Porque de alguna manera es parte de la preparación que todo comunicador y periodista debemos de tener. Conocer cuáles son los diferentes puntos y situaciones que se están dando en nuestro país, tanto políticas, económicas y sociales. Conocer, digamos, los puntos de vista de una parte y de otra parte para que nosotros estemos formando también un pensamiento crítico responsable. Pensamiento crítico responsable, amigos televidentes, pónganle hashtag Elsie Sierra, pensamiento crítico responsable. De eso ya no hay mucho, Elsie. No. Porque no hay formación. Y esto me lleva a un tema importante. Vemos la proliferación de perfiles de personas que tienen el opinómetro encendido. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un periodista y un influencer? ¿Cuál es la diferencia entre un periodista y un tuitero? El periodista va a informar para formar opinión y se va a basar en los hechos que están sucediendo, en fuentes que son fidedignas, tomando en cuenta la parte y la contraparte. Pero un periodista nunca puede ser alguien como lo que siempre he estado diciendo en estos últimos días, se me fue el concepto y la palabra activista, pero no podemos ser un periodista, no puede ser un activista. Respeto mucho a los activistas, a los defensores de los derechos humanos, a los defensores de los derechos y necesidades de los grupos más vulnerables o defensores de ciertos puntos y valores que se quieran proponer, pero estos no pueden ser periodistas, ¿verdad? No podemos confundir realmente un activismo disfrazado de un periodismo, porque entonces no estamos ejerciendo realmente para lo que fuimos formados. Ahora, ambos se escudan en el artículo 35 de la libre emisión del pensamiento. ¿Crees tú que un tuitero también debería ser llevado a un tribunal de imprenta o él sí puede ser acusado por difamación? No, el artículo, la Constitución de la República es donde se enmarcan todos los derechos, las responsabilidades y obligaciones de todos los ciudadanos, en este caso guatemalteco. Cuando hablamos del artículo 35, estamos hablando de esa libertad de expresión que puede tener cualquier persona, incluyendo medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, también amparados en ese artículo 35, debiesen ser llevados a los tribunales, porque recordémonos que de la Constitución se desprenden todas las leyes ordinarias, entonces todos estamos bajo esa misma sombría. Ahora, cuando hablamos nosotros del artículo 35, también podríamos ponernos a pensar de que comunicar conlleva una responsabilidad, pero también la reacción o sobrereacción por parte de las personas afectadas o mencionadas se ha convertido en una herramienta de presión. Estamos hablando de la judicialización de procesos en contra de comunicadores por motivos de revancha política. ¿Qué opinas tú acerca de la violencia en contra de los periodistas a nivel de violencia judicial, de violencia económica y violencia física? Bueno, por eso es que para nosotros es muy importante, que es uno de los puntos que tengo en la Cámara de Trabajo, que tengo que hacer en la Cámara de Periodismo, retomar nuevamente la ley de protección del periodista. Háblanos de eso. Del comunicador. Esta ley ya había sido trabajada en años anteriores, actualmente se encuentra en el Ministerio de Gobernación, pero hay que retomarla nuevamente porque hay que actualizarla.
Todavía con Ileana Lamía se trabajó en el 2015-2016 esta ley, se luchó mucho para que se promulgara en Guatemala en protección de aquellos periodistas o comunicadores que en ejercicio de sus labores y sus funciones fuesen atacados judicialmente por la labor que están desempeñando, sobre todo en el interior del país, por el crimen organizado, por el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se le brindara algún tipo de protección a ese periodista, pero que está en función de sus labores, ¿verdad? En función. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Y eso me comentaba el señor Héctor Coloc del Observatorio de Periodistas, y es que una práctica común en este momento es la demanda penal en contra de los periodistas. Por ejemplo, solo José Rubén Zamora tiene casi 300 demandas. Lo que pasa es que cuando ya se está yendo, mis derechos terminan cuando comienza el derecho de los demás. Cuando se está afectando ya la dignidad humana, cuando se está afectando también a las familias del acusado sin pruebas, porque ese es un tema muy interesante a tocar también. Tú hablabas de la judicialización, pero hablemos de la judicialización de los casos en los medios. Se están utilizando los medios también para de alguna manera ahí acusar, sentenciar o defender. Tampoco debe de ser así, ¿verdad? Zapatero es tu zapato. Si hay procesos judiciales, deben de tratarse en el sistema de justicia. Y los temas periodísticos deben de tratarse periodísticamente, ¿verdad? Por periodistas en los medios. Pero nunca usurpar funciones, que ese es un problema que tenemos en América Latina. Sí, la difamación es un tema que... Ahora, esto nos lleva a hablar, sí, sobre lo que llamamos la postverdad, donde primero te cae la piedra y luego hay que ver cómo te levantan. Y una disculpa pública nos equivocamos, no viene a dañar, no viene a limpiar el buen nombre de una persona, porque amigos televidentes, radioescuchas, lo que entra a la red se queda en la red y usted se queda marcado en internet y alguien puede decir, es que fulano de tal en el año año de Tatalapo, como dicen en Guatemala, fue involucrado en algo. El Papa Francisco menciona esto, ¿no? Que habla sobre este tema de que deberíamos tener derecho al olvido. Vamos a ver un tema importante. Profesora universitaria, periodista, conductora. Imagínense, yo utilizo las entrevistas de ella para enseñar a mis alumnos el manejo de entrevistas. Entonces, es una colega completamente impresionante, pero eso te lleva a poder analizar el contexto. Y quiero que nos des un análisis. Vemos un presidente Bukele con un aparato de comunicación impecable, que incluso ha logrado revertir una medida tan impopular como era sacar al fiscal y sacar a las cortes y convertirla en algo a su favor. ¿Cómo analizarías tú la estrategia de comunicación de Bukele frente a la estrategia de comunicación, si es que hay estrategia, del presidente Yamatei? Bueno, siempre les digo a los alumnos de comunicación o de periodismo, toda estrategia o proceso de comunicación es eso, es planificado, ¿verdad? Tiene una estrategia, tiene un orden, tiene una forma, es sistematizado. Creo que en el caso de Bukele, ¿verdad? Es una persona, es un empresario, ¿verdad? De éxito, viene de una familia exitosa, pero también él se dio cuenta de la importancia que es la comunicación y el proceso de comunicación, en este caso política. Tiene un equipo de comunicación muy profesional, de hecho conocemos a uno de sus productores y créanme que todo es planificado, desde lo que dice, cómo lo dice, a quién lo dice, ¿verdad? Desde qué plataforma, dependiendo a qué público va dirigido. Entonces a ellos no ha escapado eso, la importancia del manejo de su discurso político o discurso comunicacional. Ejemplo de esto también hemos tenido en su momento con Peña Nieto. Peña Nieto tenía muy buen equipo de comunicación, estrategas de comunicación especializadas en cada una de las áreas, manejo de medios, manejo de imagen, manejo de producción, manejo de discurso, etcétera, etcétera.
alguien que también tenía muy buen equipo de comunicación, que logramos conocerlo, era el señor Correa, de Colombia. O sea, todos ellos se preocupaban porque saben que la comunicación política es de vital importancia para poder conectar con la población, sobre todo con la población. Sí, la gente piensa que comunicación política es la comunicación que utilizan los políticos en elecciones, sí, no. Y no es así. La comunicación política es la herramienta que tienen las personas que llegan a puestos de elección o que están en puestos de dirección para poder ejecutar sus labores y, en el caso del presidente, generar un clima de gobernabilidad. Ahora, Bukele me dices que está bien asesorado. ¿Qué pasa en Guatemala? Guatemala, creo que todavía en general la sociedad guatemalteca, y hablo incluso de la institución no solo gubernamental, sino que la institución, la parte privada, todavía estamos en pañales en el manejo de los procesos de comunicación y no entendemos la importancia que tienen estos procesos de comunicación. Algunas empresas se han dado cuenta de esto, empresas grandes, y tienen equipos de comunicadores que les manejan medios, prensa, etcétera, para la venta de sus productos y servicios, ¿verdad? En el caso de Guatemala, es difícil en una comunicación política establecerlo, más cuando se están pasando diferentes conflictos dentro de una sociedad, conflictos políticos, sociales, etcétera, ¿verdad? Considero a la licenciada Letona, acaba de tomar el puesto y hasta el momento ella está preparando una estrategia de comunicación que no solo compete la parte de la presidencia, sino que la parte de las diferentes instituciones de ministerios, porque tienen que centralizar tipo de comunicación. Debería de ser una estrategia integral. Sin embargo, entonces, vemos un desgaste muy grande actualmente. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Las vacunas sí se compraron, pero se generó todo un ambiente de duda en la sociedad. Y no hubo una capacidad de respuesta. Es más, yo lo que veo es que tienen un accionar que es producto de la reacción, no es proactivo. Exacto. Ellos reaccionan a las noticias, no generan una... Ahora, tienes que tomar en cuenta también que estamos viviendo una cultura. Guatemala es una cultura violenta. Y si tú te metes a las redes sociales, ya, todo es malo. Y es increíble cómo las diferentes posiciones pueden manejar, porque para mí eso es también estructurado, muy bien manejado, de las diferentes partes. De los grupos de poder. De los grupos de poder, que si quieren destruir a una persona, a un funcionario, a un político, lo van a hacer. Y se especializan en escoger a qué personas son las que todo va a ser malo, todo va a ser negativo, y también esos grupos no ayudan a construir una democracia en un país. Interesante. Bueno, es un análisis muy importante acerca de lo que es la comunicación, pero yo quiero que terminemos con una situación compleja. Oiga, los fake news. Vea, uno se mira una cosa. Hoy me llegó un video, amigos televidentes. Mire, la cosa más maravillosa, radio escuchas, ustedes no lo pueden ver, pero imagínense, es un tipo, él sí, que está frente a una cámara y le dice a las personas: no crean todo lo que ustedes ven, porque estos anteojos no son reales, y en el momento, pum, los anteojos se desaparecen frente a los ojos de uno. No crean que esta es mi cara, y se le cambia la cara. Entonces uno se da cuenta de que nada es lo que parece, y que la magia de los procesos de digitalización han creado herramientas para confundir a todo el mundo. Es más, una de las premisas de la comunicación actualmente no es: si no los puedes convencer, confúndelos. ¿Qué vamos a hacer con las fake news? Bueno, es un tema muy complicado, incluso hasta para los países más desarrollados, que realmente nos llevan la delantera en el desarrollo tecnológico y también en estos procesos cambiantes de la comunicación. Esto es educación. Yo siempre le he apostado a la educación. Un país educado, un país formado, con visiones, con ciertos valores y creencias, no los puedes engañar tan fácilmente. El problema es cuando la ignorancia priva en una sociedad, ¿verdad? Y no solo te hablo de saber leer y escribir.
Nuestra cultura lamentablemente es una cultura de no lectura, ¿verdad? De no investigación, de no confirmar, incluso hasta en el mismo periodismo y el mismo proceso de comunicación, de no confirmar o reconfirmar la información que nos ha llegado o que la hemos obtenido a veces de fuentes no fidedignas. No tan confiables. Exactamente, entonces creo que es a través de la educación, a través también de una constante vigilancia, incluso de nosotros como organizaciones. Creo que las organizaciones de prensa tenemos que activarnos, tenemos que modernizarnos y tenemos que apoyar y acompañar más estos procesos también, porque es nuestra responsabilidad. Y no digamos la academia, las facultades de comunicación y de periodismo, ¿verdad?, que tienen también que estar vigilantes en estos procesos. Bueno, amigos televidentes y radioescuchas, muchísimas gracias por su fina atención. A ti, Elsie, muchísimas gracias. Ha sido un honor estar acá contigo.